Muy buenos días, los saludo. Disculpen un pequeño accidente electrónico. Bueno, me gusta saludarlos hoy. Hoy es jueves, se está conmemorando en esta semana el padecimiento del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Para nosotros es un tiempo de reflexión, es un tiempo de recordar la victoria de la vida sobre la muerte. Qué maravilla, qué maravilla. Vamos a orar en este día maravilloso, es un día maravilloso, tiempo bueno para que recojamos nuestros espíritus, nuestra alma en nuestra casa, en nuestra familia y nos podamos reunir todos alrededor de la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre bueno, Señor amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, te damos gracias porque en tu amor y en tu perfecta misericordia, Señor, nos regalas un día más de vida. Y hoy queremos, Señor, aprovechar este día, primeramente para hablar de ti, escuchar tu palabra, aprender de ella. Y segundo, Señor, para glorificarte en este día. Nos has prestado la vida un día más y la aprovecharemos para la gloria y la alabanza de tu nombre. Bendigo en el nombre de Jesús a todos aquellos que en este momento están conectados con nuestro canal, todos aquellos que han madrugado, Señor, hoy a escuchar tu enseñanza y tu palabra. Los bendigo con toda bendición y te pedimos, Señor, que hoy abras, Señor, nuestra mente, nuestro entendimiento, para que tu palabra, al escucharla, leerla, llegue a nosotros y enriquezca nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús quedamos en tu presencia. Amén y amén. Bueno, esta semana aprovechamos el tiempo en esta semana para investigar todo lo que tiene que ver con el suceso de la crucifixión del Señor Jesús. Todo lo que pasó fue una semana bastante agitada, bastante agitada. Los historiadores van colocando más o menos los sucesos de cada día, qué fue primero, qué fue después, y nos van localizando para nosotros poder entender todos y cada uno de los sucesos de esta semana. Hoy vamos a hablar de un día que yo diría que fue como lo podríamos llamar el detonante, es el detonante de todos los sucesos hasta la crucifixión del Señor Jesús. Y ese día fue el martes. Bueno, el lunes ha empezado algo eh, que los judíos de aquella época, los sacerdotes de aquella época, no entendieron o se negaban a entender. En primer lugar, la entrada triunfal del Señor Jesús a Jerusalén. El primer día de la semana, el Señor entra, eso fue algo extraordinario, maravilloso. La ciudad de Jerusalén estaba llena de gente porque era, acuérdense ustedes, se celebraba la Pascua, venía la gente en romería, lo que antiguamente conocíamos nosotros como romería. La gente venía a Jerusalén porque era una costumbre. En aquella época, imagínense ustedes, el Señor hace una entrada triunfal a Jerusalén, la gente lo aclama, todos los peregrinos, los que llegaron ese día, formaban parte de la multitud, del bulto de personas que en algún momento levantaban la voz para glorificar el nombre del Señor Jesús. Ese mismo día hubo algo, yo diría que también fue conflictivo. Ese día el Señor va al templo y acuérdense ustedes, allí están las mesas de los comerciantes. Lógico, acuérdense que estamos en tiempo de peregrinación, que la gente va a Jerusalén. Y es aún todavía en muchas iglesias eh, eh, tradicionales, en esta época, en las puertas de los templos, se hacen muchos comerciantes para vender reliquias, para vender escapularios,
formulario, escamándola. Bueno, este año no, porque estamos siendo limitados en las reuniones que sostenemos tanto católicos como cristianos evangélicos. Entonces, el Señor llega al templo y se da cuenta que está lleno de comerciantes, de cambistas, dice la palabra, y los puestos de vendedores de palomas. La gente compraba su animalito que iba a entregar al sacerdote para que éste lo ofreciera en nombre de esta persona por el perdón de los pecados o por cualquier circunstancia que la persona estuviera viviendo. El Señor esto no le gustó porque la casa, el templo de Jerusalén era algo muy sagrado para aquellos que entendían perfectamente qué significaba el templo. Lo celaban, era algo muy sagrado y entre esos el Señor Jesús. Pero ya el grupo sacerdotal ya se habían adaptado al sistema, a la peregrinación, a los compradores, a los comerciantes, y llegó un momento en que el templo se volvió, fue un supermercado, por decirlo de alguna forma, un centro comercial. Y eso al Señor no le gustó. Ustedes conocen la historia. Dicen que el Señor toma de pronto algo en su mano y arranca a tumbar las mesas de los comerciantes porque él se quejaba. Decía, mi casa, está escrito mi casa, o sea, el templo será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Ahí empieza ese día, empieza el problema para el Señor Jesús. Al siguiente día, el Señor empieza a cuestionar. Los historiadores han venido situando cada uno de los días. Hoy vamos a hablar de un día, el martes. Fue un día definitivo, porque en ese día, lo que para nosotros sería el martes santo, pongámoslo en la época, ese día hubo sucesos que en cierta forma fueron detonantes, aceleradores del proceso de juicio del Señor Jesús por parte de los sacerdotes del templo. Entonces, este suceso del templo que pasó fue el lunes, en cierta manera hizo que los fariseos cuestionaran, bueno, ¿y este señor con qué autoridad viene a hacer lo que está haciendo? ¿Con qué autoridad? Viene a sacar a la gente del templo. Nosotros no le hemos dado autoridad. Entonces vamos a preguntarle a él. Vamos a preguntarle con qué autoridad usted está está haciendo estas cosas. Ellos querían respuesta. Ellos buscaban a ver cómo hacían caer al Señor en alguna cosa. Díganos usted en Mateo 21:15, es interesante, ellos lo culminan a que digan, ¿usted quién es? Porque resulta que la gente lo aclamaba. Dice en el versículo Mateo 21:15, dice, pero al ver los principales sacerdotes y los fariseos los portentos que realizaba y a los niños que aclamaban en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, eso les molestó, se irritaron, y vienen donde el Señor Jesús y le dicen, un momentico, usted sí oye lo que están diciendo, lo que están gritando, ¿sí oye? Y el Señor les contesta, sí, claro que yo oigo. Claro que sí, pero acuérdense que la misma palabra dice, nunca leyeron ustedes por boca de los niños y de los infantes, preparaste la alabanza. Eran los niños los que gritaban y eso a ellos les molestó. Entonces ellos querían saber si realmente quién era usted. Y vienen hacia él y le empiezan a preguntar por una infinidad de cosas, preguntas en cierta forma absurdas. Y vienen y le preguntan, ¿usted con qué autoridad hace lo que está haciendo? Y él les dice, bueno, yo les voy a contestar con qué autoridad hago esto, pero primero ustedes me contestan otra cosa. Y ellos, sí, a ver, lance la pregunta.
por decirlo de alguna forma. Y la pregunta era, la predicación de Juan el Bautista, el bautismo de Juan, ¿era de parte de Dios, era divino o era humano? Esa era una pregunta capciosa de parte del Señor. Uno nota, leyendo la escritura de la época, que en cierta forma ellos habían abandonado realmente el estudio de la palabra de Dios a fondo y en cierta manera se habían dedicado a otros menesteres. Acuérdense ustedes que el pueblo de Israel, Jerusalén, todas estas ciudades estaban tomadas por el imperio romano. Entonces le pregunta el Señor, y ellos eran astutos. El Señor le pregunta, bueno, el bautismo de Juan era divino, venía del cielo o era humano. Si ellos decían, no, esto viene del cielo, entonces quiere decir que lo que dijo Juan el Bautista acerca del Señor Jesús, cuando habló de él y dice, allá viene el Cordero de Dios, lo tipificó como el Cristo que estaban esperando y ellos no lo aceptaron. En ese momento el Señor les pregunta y ellos dicen, si decimos que realmente sí viene de Dios, entonces la gente va a preguntar, entonces, ¿ustedes por qué no nos dijeron? Ustedes los sacerdotes, porque el Sanedrín era el encargado de decirle a la gente lo que era válido y lo que no era válido. Entonces, si el bautismo de Juan venía de parte de Dios del cielo, ellos debieron haberle advertido, bueno, este es un falso profeta o no lo es, pero callaron, no sabían qué hacer. Y si decían que era humano, no, que esto era una cuestión de tipo humano, solamente era un sentir de Juan el Bautista. Venía otro problema, porque había mucha gente que estaba convencida que Juan el Bautista era un profeta, era un profeta. Entonces, si ellos lo sabían discernir si era un verdadero o un falso profeta, entonces todos los seguidores, si era un falso profeta, los seguidores iban a cuestionar, pero bueno, ustedes ¿por qué no nos advirtieron? ¿Por qué no nos dijeron que era Juan el Bautista era un falso profeta? Contésteme, les dijo el Señor, ¿del cielo o es una cuestión meramente humana? Y no le supieron contestar porque se metían en un problema. Y el Señor les dijo, bueno, como ustedes no me contestan, entonces yo tampoco les contesto a ustedes de dónde viene mi autoridad. Y se retiró de ellos, de ellos. En cierta manera, el Señor los avergüenza y ellos trazan un plan que lo he resumido en tres cosas fundamentales. En primer lugar, a ellos les interesaba desafiar la deidad del Señor Jesús, tener claro y que ellos pudiesen aceptar. Nunca lo aceptaron porque lógicamente el Señor Jesús no compartía con ellos, por decirlo de alguna forma, no les llevaba la corriente con todo lo que ellos decían. El Señor tenía un proyecto, un plan que él tenía que llevar a cabo. Entonces, en primer lugar, desafiar la deidad del Señor. Ahí es donde él les lanza la pregunta esa sobre el bautismo de Juan, que conocemos como el Bautista. Eso en primer lugar, desafiar su deidad. En segundo lugar, ellos querían desacreditar el poder del Señor. Lo querían desacreditar. Ese día, ellos se reunieron al final del cuestionamiento que el Señor les hace. Dice que se reúnen ese día en Mateo 21-23. Dice, al llegar a Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del templo se le acercaron mientras estaba enseñando y le preguntaron, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas que estás haciendo? ¿Y quién te dio la autoridad? Ahí es donde él vuelve y les pregunta, o él les pregunta acerca del bautismo de Juan.
Ellos querían desacreditarlo. Y el objetivo de los líderes religiosos era deshacerse de Jesús de Nazaret. Les estaba trayendo a ellos muchos problemas. Recuérdense ustedes que hablamos en otro devocional, hablamos acerca de el por qué el Señor Jesús era para ellos una piedra en el zapato. El Señor Jesús en cierta manera estorbaba. Inclusive ellos, acuérdense ustedes que hablamos en algún momento que la motivación al final del juicio del Señor Jesús se convirtió en una motivación de tipo político. Realmente él fue llevado a la cruz bajo la acusación de ser un agitador político en contra del Imperio Romano. Y ahí le tocó a Pilatos de dar vía libre para que él fuese juzgado como un agitador en contra del Imperio Romano. Entonces, ellos necesitaban quitárselo de encima, porque también creían que haciendo el Señor lo que estaba haciendo, les iba a traer problemas a ellos como pueblo. Cada vez que se levantaba algún rebelde en contra del imperio, ellos llevaban del bulto, como se dice vulgarmente, ellos llevaban problemas. El imperio venía, el imperio no tenía miramientos ni consideración con nadie. Ellos aplastaban las reuniones, aplastaban los levantamientos, y ellos querían deshacerse del Señor porque era conflictivo tanto para su parte espiritual, para su enseñanza espiritual, como para la parte de convivencia política con el imperio. Entonces, ¿qué hicieron? Lo más tremendo es que la historia lo reúne. Se unieron. Y mire ustedes quiénes se unieron contra el Señor. Se unieron los fariseos. Ellos se oponían a Roma. Y en un momento a otro, hipócritamente, como defendiendo el imperio. Entonces se unieron con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Eran los amigos de Herodes el Grande. También contrarios entre ellos, pero ese es el malo, cuando de hacer maldad, de ir contra alguien, se unen. También se unieron los saduceos. Los saduceos se convirtieron en algún momento como en un grupo con pensamientos muy liberales, muy modernistas en aquella época. Ellos negaban la resurrección, negaban la existencia de los ángeles, negaban la existencia de los espíritus, en fin. Pero el objetivo de ellos era desacreditar al Señor Jesús. Pero el Señor no permaneció callado, porque él no podía callar en estas cosas. En algún momento se acercan a él y vienen y le lanzan una pregunta capciosa, tendenciosa. Ustedes se acuerdan, la pregunta sobre el tributo está ahí en Mateo 22, del 15 en adelante. Le traen una moneda al Señor y le preguntan, ¿es lícito? A ver, regresemos un poquito. Mateo 22, 16. Y enviaron a él a sus discípulos juntamente con los herodianos. Estamos hablando de los que se unen contra él. Diciéndole, maestro, sabemos que eres veraz e instruyes conforme a la verdad. Que hipócritas. Acerca del camino de Dios sin procurar el favor de nadie, porque no te basas en la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Eso es una pregunta tendenciosa. Estaban buscando la caída, a ver cómo logramos deshacernos. Y el Señor, conociendo lo que ellos pensaban, conociendo la maldad de ellos, dice la palabra, dice, hipócritas, ¿por qué me ponen a prueba? El Señor sabía lo que ellos estaban haciendo. Y les dice, venga, tráiganme una moneda, muéstrenmela. Una moneda que es usada para pagar el impuesto, tráiganmela. Y ellos le trajeron un denario. Y se lo entregaron. Y él les pregunta al Señor, ¿de quién es esta imagen, esta efigie? ¿Y de quién es esta inscripción? Y ellos respondieron, del César. Esto es del César, claro que sí. Claro, casi que con orgullo decían ellos, esto es del
se unían con quien sea, hasta con el diablo, para venir en contra del Señor Jesús. Y eso es muy común hoy en día. Quien no está con nosotros, dice la palabra, está contra nosotros. Y se unen para venir contra la iglesia del Señor. Y dice, les contesta el Señor, les dice, pues bueno, den al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Y dice que ellos quedaron sorprendidos y se fueron, se marcharon del lado del Señor Jesús. Ahí es interesante porque le recordó a ellos, a los fariseos, a los herodianos, a todos ellos, que nosotros tenemos tanto responsabilidades políticas como responsabilidades espirituales. Tenemos responsabilidades. Le está diciendo, esto es así. Nosotros tenemos responsabilidades. Hay que dar un tributo, dé el tributo, pague el impuesto, porque es una responsabilidad de todos. Pero no olviden también las cosas de Dios. Al César denle lo que es de él, pero a Dios lo que a Dios le corresponde. Y siguen haciéndole una serie de preguntas del capítulo 22 en adelante. Una serie de preguntas. Alguien viene con el tal cuento del matrimonio en la resurrección. Que si una mujer se casa con alguien y ese alguien se muere y después viene el hermano y se casa con ella y después ese se muere y viene el tercero, el cuarto, hasta el séptimo, al final de los tiempos en la resurrección, ella va a ser la esposa de quién, del primero, del segundo, del quinto, del sexto o del séptimo. Cosas absurdas le preguntaban al Señor. En cierta forma, preguntas que casi demostraban la ignorancia de esta gente sobre las escrituras y sobre el poder de Dios. Ignorantes. Y él no les contestó. Eso no valía la pena. Eso, en ese tiempo, eso ya no tiene sentido, les dice el Señor. Están perdiendo el tiempo. No hay sentido en estas cosas. Después vienen con más preguntas. ¿De quién es hijo el Cristo? ¿El hijo hijo de quién? Ellos querían, porque sabían que el Cristo tenía que venir del linaje de David. Entonces, usted es hijo de David. Y el Señor les contesta con un salmo, con el Salmo 110:1. Cuando el Señor habla, ve, yo quiero leer ese salmo. Es un salmo muy, muy bonito. Salmo 110:1. Dice, el Señor les dice el Señor, dice Yahvé a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Cómo lo llama? Mi Señor, hasta que ponga a tus adversarios por estrado de tus pies. Este capítulo trata del sacerdocio eterno, del ungido del Señor. Y quien está hablando ahí, siéntate a mi diestra, David está confirmando que quien se sienta a la diestra es el Hijo de Dios, es Dios mismo. No, él no es hijo de David, viene del linaje de David, pero él es el verdadero, el único Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Esto no les gustó tampoco les gustó. Él cuestionó a todos los fariseos con esa respuesta. David le atribuye deidad al que venía en el nombre del Señor. El Señor tomó cuidado de hablar con sus discípulos y advertirles, los previno de la hipocresía de todos los líderes religiosos de aquella época, que imponían restricciones mientras la verdad verdadera, el sentido, el espíritu de la palabra no lo predicaban. Entonces estaban más pendientes, era de si se cubría la cabeza, si no se la cubría, si al entrar pisaba con el pie derecho, con el pie izquierdo, si traía un cordero o un palomino en buen estado de salud o no.
cosas irrelevantes. Pero la parte espiritual, la parte fundamental de la palabra, no la enseñaban. En tercer lugar, el Señor le habla a todos los que le seguían y a sus apóstoles. Y el sentido era: estén preparados. Van a ocurrir sucesos tremendos. Al otro día se empieza a mover todo el proceso de la crucifixión del Señor. El jueves, el viernes, el sábado y aún hasta el domingo, todo se estaba gestando ya. El proceso de la muerte del Señor se acelera en ese momento. Entonces el Señor les dice: prepárense. En Mateo 23, el Señor habla de algo muy interesante y de algo que es vigente en nuestros días, vigente para nosotros. El Señor está lanzando un lamento sobre Jerusalén. 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que mataste a los profetas y apedreaste a los que te fueron enviados, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero se negaron? He aquí, su casa les será dejada desierta. Tremendo. Y seguidamente en el capítulo 24 el Señor profetiza la destrucción del templo de Jerusalén. O sea, todo ese castillo se les va a venir abajo. Todo eso sobre lo que ustedes se soportan, se va a venir abajo. El Señor lo predice. Por eso el Señor les advierte: tenemos que estar preparados. Y al Señor le dolía sobre todo en sus apóstoles la falta de fe. Eran muy incrédulos, se habían vuelto demasiado incrédulos. Yo le echaría la culpa a la casta sacerdotal. Hablaban tantas cosas, predicaban de tantas cosas que se habían olvidado de lo fundamental. Se habían olvidado de la verdadera razón de la palabra de Dios, la predicación del amor de Dios, la predicación de la salvación, de las cosas realmente válidas, y se fueron por las ramas solamente con la parte ritual, los rituales, el pararse, el sentarse, el venir, el levantar incienso, a hacer cosas. En eso se quedaron, pero la parte realmente fundamental la tenían olvidada. Entonces el Señor se entristece por todo eso. El hecho de que no lo hayan reconocido a Él, se entristece el Señor. Acuérdense que hablamos en algún momento sobre el camino a Emaús. Por favor, ¿cómo es posible si ellos debían haber sabido que todo eso iba a ocurrir? Porque estaba escrito. Y finalizando este día, el martes, termina el día los apóstoles preguntándole al Señor: pero bueno, cuando Él habla de la destrucción del templo, que no quedará piedra sobre piedra, y el Señor les está hablando aún de los últimos tiempos, ellos le preguntan: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ahí viene algo extraordinario. Todo lo que tiene que ver con los últimos tiempos. En Mateo 24:3. Y yo les invito a que lo leamos allí en la casa. Lo leamos. Mateo 24, leamos del 13 en adelante. Habiéndose sentado Jesús en el monte de los olivos, se acercaron sus discípulos para decirle en privado: dinos, ¿cuándo acontecerá esto? ¿Y cuál será la señal de la venida y del fin del mundo? Mire lo que le están preguntando al Señor. Pues el Señor los cuestionó, pero deténganse ustedes en qué andan, piensen que aquí va a ocurrir algo. Y bueno, al poco tiempo, unos años más adelante, hacia el año 60, 70 más o menos, Jerusalén es invadida con sus ejércitos por el Imperio Romano y destruido el templo de Jerusalén, y fue muerta mucha gente. Y el Señor les está hablando del fin de los tiempos.
Y el Señor les hace advertencias en el versículo 5 del capítulo 24. Señal de los últimos tiempos, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy un ungido y engañarán a muchos. Wow. Y el Señor les sigue enseñando lo que Él llamó los principios de dolores, que es lo que estamos nosotros viviendo. Todas estas cosas que estamos nosotros en este tiempo viviendo son el principio de dolores. Y el Señor habla de la persecución en el versículo 9. Dice: a ustedes los van a entregar a aflicción y los matarán y serán odiados por todas las naciones por causa de mi nombre. El Señor está hablando de los últimos tiempos, de lo que les va a pasar. Les está advirtiendo. En el versículo 11 dice el Señor: y surgirán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en día? Personas que toman ciertas consideraciones para sí mismos, elevan su ego, lo ponen a un nivel muy alto y empiezan a hablar de cosas que no son ajustadas a la palabra del Señor. Hablan de cosas solamente por atraer la curiosidad de las personas, pero venimos al mismo caso. No es a conocer realmente lo que es la palabra de Dios, quién es Dios y quién es el Señor Jesús. Dice: y a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Luego el Señor habla de que vendrán suplantadores. Luego habla el Señor, les habla muy clarito del arrebatamiento. Porque así como el relámpago surge del oriente y es visto hasta el occidente, hasta vemos lo que el Señor les está diciendo. Y luego da señales para los cristianos. Mire, allí donde se reúnan las águilas, allí habrá un cuerpo muerto. Luego habla del oscurecimiento del sol y la luna inmediatamente después de la aflicción. El mundo está viviendo una aflicción, mis amados. Esto es una peste tremenda en el mundo. Mucha gente está muriendo. Yo me atrevería casi que a decir que es casi el doble de lo que se le comenta a las personas, no tanto en nuestro país. Hemos tenido cierta sabiduría, el gobierno ha tenido cierta sabiduría para llevar un control, pero hay lugares del mundo donde no se sabe lo que está ocurriendo. Los gobiernos ocultan lo que está sucediendo. Y habla más adelante. Dice que después de esta aflicción el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán de los cielos y las potestades de los cielos serán sacudidas. Mis amados, estamos viviendo ahorita en el mes de mayo, creo, vienen 2 o 3 eclipses de luna, totales y unos parciales. Señales en los cielos. Estamos pasando una peste a nivel del mundo, de toda la humanidad. Sabemos que saldremos adelante, pero siguen porque estamos en tiempo de dolores. Y después de estas cosas vendrá el arrebatamiento de la iglesia. El Señor vendrá por los suyos. Debemos estar preparados, mis amados. No podemos ser laxos, no podemos ser huecos como los fariseos de aquella época, solamente interesados en la parte religiosa, en el pararse, en el sentarse, en el agacharse, en tantas cosas que se vuelven religiosidad. Tenemos que centrarnos en la parte fundamental, que es el verdadero, el amor a Dios. Y que por ese amor que el Señor ha puesto en nosotros, porque dio a su Hijo por todos y cada uno, wow, nosotros tenemos que devolver ese amor. Esa es la adoración a Dios, la devolución de ese amor que Él colocó en nosotros, la expresión de ese amor hacia Él. Esa es la verdadera y única razón nuestra, el amor a Dios. Lo demás son rituales, mis amados. Lo demás son cosas que queremos humanamente hacer creyendo que con esto vamos a agradar a los dioses o a Dios. No, es el amor a Dios en nuestro corazón. Estamos devolviendo algo, una pequeña parte de todo el infinito amor que Dios colocó en la humanidad por todos y cada uno de nosotros. El Señor da ese discurso profético
ahí en el monte de los olivos, contesta las preguntas, da enseñanzas prácticas para los últimos tiempos, para que vivieran también ellos en ese tiempo. Y el Señor los exhortaba a que estuvieran pendientes, atentos, vigilantes y que estuvieran preparados. Preparados como si el Señor viniera hoy, en media hora, en una hora o mañana o pasado mañana. Estar preparados. No podemos ser como las vírgenes necias, con las lámparas desocupadas, con la presencia del Espíritu alejada de nuestra vida. No, Señor, tenemos que estar preparados. Estos son lecciones importantes para todos nosotros los creyentes, sobre todo en este siglo. Estamos viendo la confluencia, se están reuniendo muchas cosas que nos están indicando, sin lugar a dudas, que algo grande está cerca. Estemos preparados para lo que sea. Si el Señor viene en poco tiempo o en unos años, no importa, no lo sabemos cuándo, pero debemos estar preparados. No podemos enredarnos en discusiones que no van a ir a ninguna parte, discusiones que llaman bizantinas, de cuál es el sexo de los ángeles, cosas absurdas, ridículas, que si yo me llamo apóstol, que si me llamo maestro, que si me llamo lo que sea. Aquí no, nos toca solamente predicar el amor de Dios. El Señor nos enseña cómo amarlo, cómo tenerlo en nuestro corazón. Cuando uno abre la palabra, se asombra de las cosas maravillosas que el Señor nos enseña. El tiempo llegará cuando el Señor, al final de la trompeta, nos llame a todos nosotros a su presencia. Estemos preparados, mis amados. Y este es un tiempo bueno, porque es un tiempo de meditación. Es el tiempo donde yo podría decir que en este tiempo, el viernes, que fue el día que murió el Señor Jesús, deberíamos celebrar el Día del Amor. No en un día que asignaron en recuerdo de un obispo, no recuerdo de San Patricio, no recuerdo, algo así. Debería ser el Viernes Santo, porque es la demostración más grande de amor que se haya dado en la raza humana. Dios mismo, entregándose a sí mismo en Cristo, en Jesús, en su Hijo, en su amado Hijo, en amor por todos y cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. El sacrificio perfecto, el Cordero perfecto, sin mancha alguna, yendo al sacrificio por el pecado de todos y cada uno de nosotros, el pecado tuyo y el pecado mío. Y allí en la cruz del Calvario, en la mayor demostración de amor, nosotros fuimos separados para la eternidad. Nunca lo olvidemos, mis amados. Oremos al Señor. Démosle gracias. Cuando abrimos la palabra, ella salta la palabra de las letras a nuestros ojos y nos van mostrando la verdadera verdad, la verdadera realidad a través de la cual nosotros debemos caminar. Este es un tiempo bueno. Todo lo que está pasando nos está llevando casi que obligatoriamente a la reflexión. Reflexionemos, mis amados. Estamos en tiempos difíciles, agudos. Reflexionemos. No seamos livianos. Reflexionemos. Algo está pasando. Y la única respuesta la vamos a encontrar en la palabra del Señor. Oremos al Señor hoy. Padre bueno, Señor amado, siempre que abrimos tu libro, Señor, de él saltan las palabras a nuestros ojos y podemos ver la grandeza de tu amor, de tu misericordia por todos y cada uno de nosotros. Podemos ver, Señor, a través de la Escritura, tu amor, tu misericordia con toda la humanidad. Y podemos ver, Señor, cómo nos hablaste a través de tu Hijo, cómo nos dejaste, Señor, la explicación de todas las cosas, de lo que debemos hacer. Ayúdanos
ayúdanos, Señor, a caminar por el verdadero camino, que nunca nos desviemos, Señor, en cosas vanas, en cosas religiosas que no debemos hacer. Debemos seguirte a ti, Señor, seguir el caminar, los pasos de nuestro Maestro, del Señor Jesús. Bendice, Señor, a tu pueblo, bendice a todo tu pueblo, a todos en el mundo entero, Señor, en el mundo entero. Bendícelos donde quiera que esté. Bendice a tu pueblo, Señor, aquí en Colombia, aquellos que han puesto la esperanza, la fe en ti, Señor, en nada ni en nadie más. Y que todos los días, Señor, te buscamos en la mañana, en la tarde, en la noche, permanentemente, porque necesitamos de ti. Tú eres, Señor, para nosotros el alimento de vida. Tú eres el pan que vino del cielo para darnos, Señor, esa fuerza, esa energía que necesitamos para seguir caminando adelante a pesar de las circunstancias. No importa lo que estemos pasando, Señor, sabemos que estamos en tu mano y que tu misericordia nos alcanzará a todos. Bendice nuestras casas, bendice nuestras familias. Señor, hemos puesto, Señor, la señal de la sangre del Cordero en los dinteles de nuestras casas, Señor. Y sabemos que el espíritu de la peste no pasará por nuestra casa, no entrará a nuestra familia, porque estamos todos cubiertos con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Guárdanos, Señor, líbranos de la peste. Cada día queremos saber más de ti, conocer tu amor y conocer tu misericordia en lo más profundo, Señor, para poderte descubrir a ti. Te damos gracias, Padre, por este día. Este es un tiempo de meditación en ti, Señor. Tú eres lo más importante para todos nosotros. Bendecimos, Señor, tu nombre. Bendecimos a tu pueblo. Bendecimos la casa, la familia. Señor, clamamos a ti por la salud de tu pueblo, tanto la salud espiritual como la salud física, Señor, de tu pueblo. Gracias te damos, Señor, hoy por tu palabra. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, mañana volveremos a la misma hora. Hoy nos extendimos un poco más porque es un tema que tenemos que tocar. Mañana igualmente vamos a hablar de algo, de cosas maravillosas mañana que hemos descubierto que el Señor nos ha venido revelando a través de su palabra. Los invito mañana a la misma hora, 8 de la mañana. El sábado no tendremos devocional, pero el domingo volveremos a las 10 de la mañana con la poderosa palabra del Señor Jesús. Dios les bendiga, el Señor los ama a todos ustedes y el Señor nos quiere bendecir permanentemente. Dios les guarde, la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. Amén y amén.